Son las 12, seguimos desde el plato de Bineo Real Estate. Es cierto que en el tránsito del siglo XX al siglo XXI la economía española ha gravitado sobre todo en la promoción masiva de vivienda claramente especulativa, unos programas de obras públicas faraónicos en su momento, a menudo innecesarios, y también ha generado pues, un gran impacto urbanístico que ha podido poner en riesgo en algunos momentos ese equilibrio urbanístico y también medioambiental. La cuestión ahora es si estamos lejos de la implantación de un auténtico modelo sostenible. Es algunas de las cuestiones que vamos a plantear en la siguiente sesión, porque ahora vamos a hablar de eficiencia y sostenibilidad. Hay una necesidad de crear criterios y objetivos compartidos entre el sistema público y privado. Lo llevamos comentando a lo largo de todos estos días. Así que, sin más dilación, voy a dar paso a Josep Barbarà. Él es cofundador de 011 Horas. Es una empresa fundada en 2020, una constructora de nueva generación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Él será la persona encargada de liderar, de moderar toda esta ponencia, todo este debate, y con él van a estar Ernesto Tarazona, director ejecutivo de desarrollo de REOS y venta mayorista en Servihabitat. Ernesto estará a nivel online, que ya le vemos en las pantallas. Uriol Furné, director de negocio promotor de CaixaBank, que está hoy aquí con nosotros. Daniel Cuervo Iglesias, director general de Asprima, también está a nivel online. Francisco Javier Martín, director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, también nos sigue online. Y Albert Civit, gerente de Incasol, Institut Català del Sol. Tenemos muchos temas a tratar, así que adelante y muy buenos días. Bueno, muchas gracias, Elizabeth, por la intro, y agradeceros la invitación en Bineo por parte de 011H y poder moderar a estos invitados. La verdad es que cuando vimos el tema, es un tema que nos interesa muchísimo, ¿no? Sostenibilidad y eficiencia, ¿no? De hecho, para introducir un poco el tema, uno de los retos que la humanidad tiene realmente es el cambio climático, ¿no? Y la Unión Europea está liderando, ¿no?, ese esfuerzo para trabajar en contra del cambio climático, ¿no? Prometiendo, ¿no?, en el 2050 pues carbon neutral, ¿no? Pues oye, intentar, ¿no?, que las emisiones sean compensadas con otros efectos. Entonces, la emisión de CO2, ¿no?, la industria de la construcción es uno de los emisores principales de CO2, ¿no? Por una parte tenemos los edificios que solo su funcionamiento, ¿no?, su operativa, pues se pueden llevar sobre el 28% de ese CO2 total que emitimos, ¿no? Y por otro lado está la industria de la construcción en sí, ¿no?, desde los materiales hasta la construcción del propio edificio, que está pues, por encima del 10%, ¿no? Con lo cual son unos retos ya importantes, ¿no?, atacar esta industria. Encima, ¿no?, on top de esto, ¿no?, lo que podríamos decir es que además la población mundial está creciendo, ¿no? Hoy estamos en más o menos en 7,8 billones de personas en el mundo, y lo que se estima es que de aquí al 2050 esa población puede crecer entre los 9, bueno, hasta los 9 o 10 billones, ¿no? Ese crecimiento, para que os hagáis una idea, a mí me gusta mucho poner ejemplos, sería como construir un Nueva York cada mes durante los próximos 30-40 años, ¿no? Obviamente esto es un reto en sí mismo, ¿no? Y ya sabemos que la industria de la construcción pues es un modelo que es difícil de escalar, ¿no?, y que ahora mismo es insostenible, ¿no? Tienes por un lado pues falta de mano de obra cualificada, ¿no?, que además pues están subiendo los precios. Tienes recursos que no son sostenibles, ¿no? Y eso hace, ¿no?, que la industria en sí tenga que evolucionar a un modelo nuevo, ¿no?, a un modelo más eficiente. De hecho, la construcción, ¿no?, es uno de los pocos modelos que en las últimas décadas no ha evolucionado igual que lo ha hecho la automoción,
que lo ha hecho la industria de la tecnología, ¿no? Otras industrias han evolucionado y la construcción pues tiene mucho trabajo que hacer, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Esto se puede plantear como un reto, pero a mí me encanta decir que los retos traen oportunidades, ¿no? Oportunidades en varios ámbitos, ¿no? Uno, obviamente, puede ser el regulatorio, ¿no? Ya hoy, pues, con los invitados, seguro que hablaremos de este ámbito, ¿no? Hay otro ámbito que seguramente irá más de cara a la innovación, ¿no? Innovación de productos, igual que la industria alimentaria pues está innovando, ¿no? En derivados, en hacer comida de derivados de vegetales para simular la carne, por ejemplo, ¿no? Porque la industria alimentaria pues, tiene otros retos, igual que la construcción. Pues la construcción debería, ¿no? estar también evolucionando en tema de materiales, ¿no? Y por último, saldrán pues, nuevos actores, ¿no? en este mercado, ¿no? Y para muestra un botón, ¿no? Yo vengo de industrias diferentes, de la industria del retail, del e-commerce, ¿no? Y se me brindó la oportunidad de emprender este proyecto de 011H, el cual pretende acelerar la transición del mundo hacia la edificación sostenible, ¿no? Entonces, esto nosotros, ¿cómo lo queremos hacer? Pues lo queremos hacer utilizando materiales sostenibles, ¿no? Utilizando la madera como sistema constructivo, utilizando la industrialización, igual que otras industrias lo han hecho, y utilizando la tecnología, ¿no? Que es un sector que hasta el día de hoy, pues tecnología, comparado con otros, aún tiene mucho trabajo que hacer, ¿no? Por lo tanto, a mí me gusta verlo como un reto y una oportunidad, y hay que trabajar para poder llegar a ese carbon neutral en el 2050. ¿Vale? Si os parece, podemos dar paso a nuestros invitados, ¿no? Y yo tenía alguna pregunta, me gustaría pues, que Ernesto pudiera empezar, ¿no? Para entender cómo los inversores institucionales, ¿no? Ven este cambio enfocado a la sostenibilidad, ¿no? a la construcción industrial, ¿no? ¿Ellos cómo lo perciben? Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y bueno, es un placer participar en esta mesa, en este debate. Bueno, la verdad es que la percepción por parte de los inversores institucionales es que la sostenibilidad debe ser un aspecto transversal, ¿vale? Que en muchas ocasiones esto conlleva hacer cosas diferentes, como se han podido y se van haciendo hasta el momento, ¿vale? El hecho de que se apuesten por procesos más innovadores desde el punto de vista tecnológico genera, por ejemplo, un retorno más respetuoso con el medio ambiente, reduce el consumo energético, genera menos residuos, y pese a que todo esto realmente supone una mayor inversión, una inversión más eficiente, ¿vale? Los inversores, desde luego, lo que están es ya muy actualizados y con una participación muy activa en lo que a sus negocios se refiere, para apostar por lo que es la sostenibilidad y la eficiencia. Siguen procesos muy semejantes, ¿vale? Con conceptos sinérgicos, y los institucionales al final lo que apuestan, como todo inversor, ¿vale? Es en esta innovación en sostenibilidad, porque no deja de ser un ahorro y una eficiencia en costes, ¿vale? Y que esto se traduce fundamentalmente en real estate, en revalorización del inmueble, lo cual yo creo que es uno de los puntos de referencia para cualquier inversor institucional, ¿no? Luego tenemos, respecto a las tendencias, ¿no? En los próximos años, como comentabas, José Manuel, veremos un auge en la industrialización, ¿no? El uso de nuevos materiales, la digitalización de productos y procesos, ¿no? Todos sabemos, y lo has comentado, que el sector de la construcción es uno de los sectores con mayor impacto medioambiental, ¿no?
Según la Comisión Europea, pues el sector genera el 36% de las emisiones de CO2 y además es responsable del 40% del consumo energético, ¿no? La necesidad de reducir esta huella de carbono, ¿vale?, del sector es inevitable para la apuesta y creación de edificios sostenibles, ¿no? Para ello, consideramos que es imprescindible llevar a cabo este proceso de industrialización y un mayor uso hacia la tendencia hacia el uso de materiales renovables, ¿no? La construcción industrializada nos permite mejorar la productividad, reducir los tiempos, consumo de energía más eficiente, desplazamientos, por ejemplo, de maquinaria, permite reducir emisiones, ¿no? Es un conjunto de factores, ¿no? El uso de materiales reciclables y renovables van a ser clave para la descarbonización de la construcción y la reducción de las emisiones, ¿no?, debido a su huella ecológica, ¿no? Dentro de lo que son los materiales que se suelen utilizar tradicionalmente en la construcción, pues el acero, el aluminio, el cemento, tiene un alto impacto en el proceso constructivo, ¿no? Y en el futuro lo que tenemos que entender es que con los procesos de innovación se irán sustituyendo estos porcentajes elevados en lo que es la edificación y esto va a impactar posiblemente en los costes, ¿no? Yo creo que otro factor importante es el impacto en la huella hídrica. Todos tenemos en cuenta que se consume mucha agua en la edificación, nueva fundamentalmente. Por cada metro cuadrado que se construye se utilizan 6 metros cúbicos de agua, ¿no? Eso es una proporción que debemos de tener en cuenta, ¿no? También me gustaría añadir, ¿no?, el reciclado de los materiales trata de entrar en una economía de máximo aprovechamiento de todos los residuos, ¿no? Por lo menos trata de generar los menos residuos posibles en el camino, pero también tiene un impacto en los costes, ¿no? Desde nuestro punto de vista también debemos entender la sostenibilidad como un proceso de promoción inmobiliaria acorde al medio ambiente por parte de todos los players del sector, ¿no?, que se aplica a todas las fases en la cadena de valor, yendo desde la fase de diseño hasta la fase de entrega final de cualquiera de las viviendas que tenemos en producción, por supuesto, pasando por la obra. Muy bien, gracias Ernesto. Ahora me gustaría, ¿no?, con la ayuda de José Oriol, tocar el tema en la banca, ¿no? Es innegable, ¿no?, que, bueno, por ejemplo, CaixaBank, ¿no?, levantó bonos verdes y es innegable, ¿no?, que este cambio está viniendo, ¿no? Entonces, mi pregunta sería cómo desde la banca, ¿no?, se está ayudando a poder avanzar más rápido en este cambio, ¿no? Y ligado quizá también a la construcción industrializada, ¿no?, que hoy es una realidad quizá en España diferente a la actual, ¿no? Y podría conllevar cambios dentro de los préstamos de la banca, ¿no? Sí. Mira, en primer lugar, dar las gracias al BNIU por invitarnos a participar en estas jornadas y a partir de aquí intentar un poco trasladar nuestra opinión en este sentido. Se ha dicho antes ya que el sector de la construcción es el responsable del 40% del consumo de la energía, del 35% de los gases de efecto invernadero, del 30% del agua y del 50% de los recursos extraídos a nivel de la Unión Europea. Adicionalmente, 1/3 de los residuos que se producen son de construcción y el 54% acaban en el vertedero. Además, solo y en el proceso constructivo, en la fase de construcción, se suele desechar entre un 10 y un 15% de los materiales. Esto, evidentemente, es insostenible y hace imposible que podamos cumplir los objetivos trabajando de esta forma que se establecieron en el Pacto Verde Europeo. A partir de aquí, hay 2 puntos que para mí son claves. Se ha identificado la construcción como un sector clave dentro del Plan de Acción de la Economía Circular. Y hay que trabajar intensamente en ello. Y para mí hay 2 vías importantes. Una que ya se ha comentado aquí, que es la industrialización. Hemos de fabricar de otra forma. Hemos quizá de preparar los edificios fuera. Y hemos de preparar edificios, digo edificios o otros modelos de construcción, que sean, a ser posible, fácilmente desmontables y fácilmente aprovechables. Hemos también de ser capaces de utilizar los edificios que no podamos rehabilitar como bancos de materiales para frenar un poquito la gran demanda extractiva que tiene la construcción, ¿vale? Hemos de potenciar la demolición selectiva, la deconstrucción de los edificios, el reaprovechamiento.
que se hacía antes de la Revolución Industrial. Cuando nosotros vemos edificaciones de la Edad Media, suelen incorporar elementos romanos que estaban perfectamente tallados. Pero llegó un día que se decidió no aprovechar nada más. Hay que volver a ello, ¿eh? Es un ejemplo de esos que a veces hablamos, ¿no? Dicho esto, ¿qué tiene que hacer la banca? ¿Qué puede hacer la banca? A ver, nosotros básicamente tenemos que ser una palanca esencial para impulsar la industrialización, la rehabilitación energética. Tenemos que movilizar fondos, tenemos que pedirles a nuestros clientes sus planes de sostenibilidad y apoyar esos proyectos que son más sostenibles. Esta es, sin duda, nuestra gran misión. Hemos de generar también, ¿cómo diría yo?, unas expectativas favorables hacia este tipo de actuaciones. Tenemos que impulsar la concienciación ciudadana. El mercado lo está aceptando bien. Cada vez estamos promoviendo edificios de más calidad, más eficientes, más bien hechos, pero tenemos que continuar con este camino. Es un camino largo, va a durar, ¿vale? Estamos al principio. Otro tema clave, sin duda, y más complejo probablemente, es impulsar la rehabilitación del inmenso parque de viviendas que tiene la Unión Europea. Estamos hablando de millones de viviendas. Además, a diferencia de otros sectores, la construcción también tiene algunas cosas buenas, que es que nosotros no construimos, no se ha construido con obsolescencia tecnológica, sino con una visión de durabilidad de los activos. Entonces, hay que aprovechar esta durabilidad, pero primero hay que prepararlos para que en el transcurso del tiempo pasen a ser eficientes y pasen a ser sostenibles. Implica esto una profunda inversión y una profunda reforma del parque actual, que sería lo idóneo, poder todo el que sea reformable, todo el que sea rehabilitable en buenas condiciones para llevarlo a unos consumos energéticos óptimos, a unas prestaciones óptimas, deberíamos trabajar ahí. Aquí tenemos una oportunidad muy grande también, y la banca va a tener un papel fundamental en ayudar a canalizar y distribuir los fondos europeos Next Generation para aplicarlos, la parte que le corresponda, a este sector. Y esto sería quizás nuestra gran misión, acompañar a nuestros clientes en los procesos de creación de negocios más dedicados a la industrialización, acompañar la senda de descarbonización de edificios y seguir pidiendo y apoyando aquellos proyectos más eficientes energéticamente y más sostenibles. Muy bien, gracias. Ahora quizá, ¿no? Me gustaría, ¿no?, comentar con Francisco Javier Martín, ¿no? Yo tenía quizá un par de dudas, ¿no?, y ligando también un poco con lo que decía José Oriol, ¿no? Primera, cuando yo, ¿no?, estaba explicando, ¿no?, el próximo desarrollo de los próximos años, ¿no?, haciendo el símil, ¿no?, de construir un Nueva York cada mes, ¿no? Esto, bueno, cuando te pones a pensarlo, ¿no?, es casi impresionante, ¿no? Y ahí esto iría ligado, ¿no?, al desarrollo urbano, ¿no? Cómo tú haces caber esa cantidad de viviendas, ¿no?, dentro de las urbes actuales, ¿no?, que hay algunas pues, que quizá ya puedan estar incluso saturadas, ¿no? Y por otro lado, ¿vale?, esta diríamos sería una de las preguntas, ¿no? Y por otro lado, ligado a los fondos NextGen, ¿no?, que van destinados en su mayoría a la rehabilitación, ¿no?, cómo desde la administración pública ayudará a que eso pase, ¿no? Porque a mí se me plantean dudas, ¿no? Pues, oye, gran parte de los edificios que hay que rehabilitar son muy viejos, ¿no? Y seguramente son comunidades con mucha gente con niveles económicos probablemente diferentes, y todo eso, ¿no?, aunque haya una parte que se subvencione, esa subvención te tributará, ¿no? Pueden haber problemas ligados a ver cómo las comunidades pueden acelerar esa rehabilitación, ¿no? No sé si nos puedes ayudar a entender esto. Bueno, muchas gracias. Lo primero por la invitación y por la oportunidad de que contemos un poco también cómo lo vemos, ¿no? Y además me lo has puesto votando, porque en realidad iba a empezar justamente escuchando tu introducción, iba a empezar un poco disruptivo, porque
porque en el fondo a mí y mucho más después de los 2 años de la experiencia de estos 2 años que llevamos, en realidad el símil de construir un Nueva York mensual pues seguramente no es el modelo, ¿no? O sea, ya entiendo que es una forma de explicar la escala, ¿no? Pero justamente lo que tenemos que hacer es destruir ese modelo, o reconstruir o deconstruir ese modelo. Es decir, el modelo urbano ya sabemos sus ventajas y sus inconvenientes, pero no olvidemos que la agenda urbana tiene un primer objetivo, que es el reequilibrio territorial. De manera que lo primero que tenemos que pensar, si estamos hablando de innovación en el sector inmobiliario, de crecimiento, de capacidad de capacidad de acción y de sostenibilidad y de eficiencia, sostenibilidad y eficiencia son conceptos, digamos, que son un poco contradictorios o paradójicos como mínimo con el modelo metropolitano, ¿no? Yo creo que lo decíais ahora hace un momento, ¿no? Hubo un momento donde perdimos esa relación con el territorio y perdimos, por lo tanto, la relación con lo construido también y con lo ya edificado, que hay que recuperar. Sé que me estoy yendo un poquito por las ramas, pero es que me parece que el tema territorial es algo que veníamos hablando de él ya desde hace unos años. De repente, efectivamente, entran conceptos como la industrialización y entran conceptos como la digitalización absolutamente imprescindibles, pero como bien ha explicado ya Ernesto, son conceptos ya asumidos por el sector y conceptos además que yo creo que son consustanciales al modelo de negocio. Es decir, que afortunadamente tenemos hoy por hoy un sector promotor, constructor, inmobiliario en general, que tiene en su ADN el concepto de sostenibilidad, el concepto de digitalización, que en el fondo terminan en el concepto de calidad, ¿no? O sea, es decir, al final, ¿por qué es el concepto de calidad? Y el concepto de calidad es porque tenemos un cliente todos, los primeros, evidentemente las administraciones, pero es que el cliente de las administraciones es el mismo que el de las empresas constructoras, promotoras o inmobiliarias, ¿no? Que son las familias y los ciudadanos. Y cada vez más el ciudadano está pidiendo calidad, y esa calidad la está poniendo apellidos. Le está poniendo apellidos de eficiencia energética, le está pidiendo apellidos de calidad constructiva, de salubridad, etcétera, ¿no? Pero a esto, que yo creo que ya va a ser, afortunadamente, igual que creo que en la década del 2010, ¿no? Al inicio del 2010, pues veíamos como de la crisis anterior económica el sector resurgía con unos principios renovados y con unos principios, digamos, bien encaminados, que yo creo que están consolidados ya. Afortunadamente yo creo que lo podemos decir con tranquilidad. Yo creo que hay que no perder de vista que todavía hay cuestiones que están por innovarse, ¿no? Y una de ellas es la distribución territorial. Yo creo que la pandemia nos ha enseñado que efectivamente somos capaces, no en un corto, medio o largo plazo, no, ya somos capaces de vivir y trabajar en cualquier sitio, desde cualquier sitio y para cualquier sitio, y por lo tanto eso genera un escenario completamente distinto. Yo desde hace ya unos años vengo diciendo que digamos, escenario del 2050, donde solo existirán grandes metrópolis, creo que hay que luchar contra ese discurso, ¿no? Y yo creo que hoy por hoy es fácil de luchar contra él porque tenemos las herramientas que no las teníamos hace 30 años, ¿no? Y esto es así. Y yo creo que, dicho todo esto, y perdonadme un poco que me haya ido a lo mejor de la temática, evidentemente, cuando actuamos en la ciudad consolidada, fundamentalmente tenemos ese gran reto de la rehabilitación, ¿no? Como decíais, ¿no? Yo creo que la rehabilitación vuelve a ser un poco adecuar todo aquello que está construido a lo que debe ser el objetivo y lo que ya está instaurado como objetivo de lo nuevo, ¿no? El objetivo de la vivienda nueva tiene que ser también el objetivo de la vivienda existente. Y igual que ahora a nadie se le ocurriría construir una vivienda nueva que no tenga unos determinados requisitos desde todas sus prestaciones, tanto energéticas como de habitabilidad, como de salubridad, pues hombre, no nos conformemos, ¿no? Con que nuestras viviendas en las que vivimos hoy
tengan una calidad muy inferior, ¿no? Por lo tanto, ahí efectivamente están focalizados los fondos Next Generation, están focalizados, como sabéis, 3.400 millones que se ponen en marcha ahora. Este martes aprobábamos por fin el Real Decreto de Ayudas y también el Real Decreto de Ley que acompaña con determinadas medidas tan esenciales, por ejemplo, como lo que acabas de comentar de la tributación, ¿no? Estas ayudas no van a tributar como incremento patrimonial en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, ¿no? Es decir, entre otras cosas, porque están pensadas para llegar a la gente que más necesita mejorar su vivienda. Y por lo tanto, si estamos tratando de mejorar la vivienda de la gente que está en una situación de mayor vulnerabilidad, pues lógicamente no tiene sentido que luego sobre esto tengamos una penalización tributaria que lo que hace ya no es el que haya un perjuicio ahí económico, ¿no? Sino que sencillamente inviabiliza la rehabilitación porque no se va a tomar la decisión, ¿no? De manera que ahí pues yo creo que se ha medido bien y se han puesto encima de la mesa, yo creo que todas las herramientas ahora mismo, tanto económicas como de modelo, como para que este sea el momento. Yo creo que no me he encontrado un momento más ilusionante en el sector inmobiliario en general como el que vivimos ahora, en el que además en toda la parte que va relacionada con la construcción de nueva vivienda o en general con generar vivienda asequible, digna y adecuada para los ciudadanos, vivimos otro momento también absolutamente único, ¿no? De decir, oye, ya el sector está preparado y está apostando por el medio-largo plazo y, por lo tanto, no está apostando desde la perspectiva promotora de corto plazo, y yo lo identifico claramente así. Esto hace que, además de la calidad, esté buscando otros escenarios que hasta ahora no eran su prioridad, como es el Build to Rent, como es el buscar esos modelos de colaboración público-privada que permitan disponer de vivienda asequible gestionada por terceros o encomendada por las administraciones a terceros, y que haya esas fórmulas de hibridación y de simbiosis que son imprescindibles para que el sector inmobiliario tire en el buen sentido, porque cualquier construcción que se realice en una perspectiva de largo plazo, desde el que la construye y desde el que la promueve, evidentemente va a favorecer la calidad. Y por otro lado, tiene que estar enfocada a resolver esas situaciones de corto plazo de necesidad de vivienda y de necesidad de producción de oferta. Y esto va a venir acompañado ya, y eso ya no tiene marcha atrás por esa digitalización, por esa industrialización, y de hecho lo que probablemente necesitamos es meterle escala, ¿no? a esto, ¿no? Muy bien, muy interesante tu visión, gracias. Y Albert, quizá, ¿no? Podrías también explicarnos un poco, ¿no? Cuáles son los ejes principales de las instituciones catalanas, ¿no? Para los próximos años en el tema que estamos hablando, ¿no? En sostenibilidad, en el desarrollo de la vivienda, etcétera. Bueno, sí, muchas gracias también por la invitación. Comparto muchos de los puntos de vista del representante del gobierno español, dijéramos. Yo creo que la eficiencia y la sostenibilidad tiene que ser como un ADN de lo que vamos a hacer. Es decir, estamos delante de un verdadero cambio de paradigma, ¿no? Tanto por lo que hace las ciudades, la distribución territorial, como se decía, como por lo que hace, dijéramos, a la vivienda. Nosotros nos creemos los objetivos, nos creemos Quito, y yo creo que la agenda urbana tiene que esforzarse en trasladarse en acciones reales, ¿no? En este caso, la agenda urbana catalana se desarrolla en 6 ejes principales: el de la salud, el del bienestar, el de la calidad urbana, el de la prosperidad, el cambio climático y el buen gobierno. Y en cada uno de esos 6 ejes tenemos que encontrar las aplicaciones directas. De hecho, Incasòl, como sabéis, no es administración, es una empresa pública, y nuestro esfuerzo es trasladar todo ese mantra holístico que a veces suena un poco como de tocar el violín, dijéramos, a hechos reales y acciones reales. Y en esto también es en lo que estamos haciendo. Nos interesa también, yo creo que es muy interesante el punto de vista de la agenda urbana europea, porque la agenda urbana europea trata de hechos reales y aterriza hechos reales. Como sabéis, hay 13 o 15, dijéramos, partenariados formados por diferentes estados y diferentes ciudades que lo que hacen es aterrizar esa visión holística que tiene Quito y la agenda urbana en hechos reales. En concreto, nosotros estamos adheridos a 2
partnerships. Un partnership que es el uso del suelo y las soluciones basadas en la naturaleza, y otro que es el de economía circular. Y nos hemos fijado sobre todo en temas de los que se hablaba ahora de rehabilitación, pero a nosotros nos gusta más hablar de reutilización, porque de hecho la ciudad construida se va a tener que rehabilitar, pero sobre todo se va a tener que reusar. Yo creo que estamos en una discusión de la ciudad nueva, eficientemente energética y sostenible, y de su distribución territorial, pero tenemos que centrarlos en la ciudad existente y en sus posibles reutilizaciones, que luego van a dar pie a la rehabilitación, ¿no? Y ha habido un trabajo muy interesante de la Agenda Europea en ese sentido, que tiene tres objetivos principales, que es la mejor regulación, la mejor financiación y el mejor conocimiento de estos hechos, ¿no? Y yo creo que las conclusiones de esta agenda urbana van a ser, dijéramos, tremendamente interesantes para todo el mundo, ¿no? En temas de transición energética, nos gusta llamarlo transición energética, estamos trabajando en tres ejes principales. Uno de los ejes es la eficiencia energética, es decir, cómo nuestros edificios, cómo nuestras ciudades no gastan lo que están gastando hoy en día. En un segundo punto, que es en el tema de las renovables, es decir, no solo no tenemos que gastar, sino además tenemos que producir con energías renovables. Y en otro tercer punto, quizá más olvidado, pero igual de importante y menos desarrollado porque es mucho más peliagudo, que es en el mercado energético. Es decir, nuestros edificios, nuestras ciudades no solo no tienen que gastar, no solo tienen que utilizar energías renovables, sino que además tienen que distribuir su energía de una forma local. Y en eso estamos muy atrasados, muy atrasados. Casi tenemos más coeficiente de eficiencia y de sostenibilidad distribuyendo localmente que no ahorrando y produciendo con renovables. Nosotros tenemos un proyecto también con la Unión Europea que se llama Siniquia, que son 38 viviendas en Santa Coloma de Gramenet, que lo que intenta precisamente es un edificio que no gasta, que genera más electricidad de la que consume y que además la electricidad además que genera la distribuye en los edificios que tiene a su alrededor. De forma que completamos todo el ciclo. Y yo creo que el tema del mercado energético, es un tema polémico, eso no hace falta que os lo diga, tiene que ser abordado también desde la promoción, también desde la urbanización, también desde la rehabilitación de vivienda. Hay un último tema al que me quería referir, que es el tema Next Generation, se ha hablado aquí también. El decreto acaba de salir el 5 de octubre, el lunes, martes, no me acuerdo. Se pone la mayoría de recursos económicos en manos de las comunidades autónomas. Esto es una buena noticia y estamos trabajando en este sentido con la Agencia del Habitatge y con el ITEC y con 17 instituciones más para ver de qué forma esos fondos pueden ser mejor rendibles. Tenemos que dedicar esos fondos a gran rehabilitación, tenemos que hacer subvenciones moderadas, tenemos que ir al gran promotor, tenemos que ir al pequeño promotor, cómo vamos a generar mayor impacto y sobre todo cómo vamos a aprovechar que esos fondos Next Generation no solo generen un impacto ahora, sino que nos ayuden a mantener un ritmo sostenido de reutilización y rehabilitación. Porque nuestro problema no es tanto el fondo Next Generation y el impulso que nos va a dar, sino cómo todo eso se queda en nuestra industria. Cómo, después de los fondos Next Generation, tomamos una inercia para rehabilitar, para reusar, para reutilizar la ciudad y los edificios que existen. Gracias, Robert. Está claro que los fondos Next Generation pues, es un tema en sí solo, ¿no? Que da mucho de sí, ¿no? Ahora me gustaría, ¿no? que Daniel Cuervo, ¿no? Nos pudiera comentar. Yo en específico tengo un par de preguntas, ¿no? La primera sería, ¿no? ¿Cómo percibe el consumidor todos esos temas sobre la sostenibilidad, la eficiencia energética? ¿Es algo que ellos están dispuestos a pagar un poco más, ¿no? Como aquel que se compra un Tesla, ¿no? Pues que bueno, poco a poco van reduciendo los costes, pero en su inicio, ¿no? No es económico comprarte un Tesla, ¿no? Pues igual pasa, ¿no? Hay una inversión, hay subvenciones, pero bueno, igualmente comprarte un edificio, bueno, una vivienda energética puede ser quizá un poco más caro, ¿no? Por un lado, pues, ¿cómo lo perciben, ¿no? Y por el otro,
en esta sesión estamos hablando de la industrialización, ¿no? ¿Cómo ves el mercado de la industrialización en España, ¿no? Que quizá pues, está menos evolucionado que otros mercados de Europa, sobre todo de Europa del Norte, ¿no? Ligado a la rehabilitación y a la obra nueva, ¿no? A los dos ámbitos que quizás son formas diferentes de construir, ¿no? Bien. Muchas gracias a la organización por contar con nosotros, en primer lugar, y gracias por las dos preguntas que me formulas. Encantado de estar con vosotros aquí. La primera pregunta trata sobre la concienciación del consumidor bueno, a la hora de comprar una vivienda. En este caso vamos a centrarnos en obra nueva. Afortunadamente, cada día es más frecuente que los interesados y los compradores de vivienda nueva tengan mayor interés en conocer lo que supone la compra de una vivienda con criterios de sostenibilidad y con etiquetas o calificaciones energéticas o letras energéticas A o B, que son las que en este momento vemos en el mercado. Incluso ya edificios de consumo casi nulo, a través de la normativa que regula esto a nivel nacional a través del Código Técnico de la Edificación, y por lo tanto sí que nuestros puntos de venta cada vez dan más información por la petición y por la inquietud que tienen los compradores en este sentido. Nosotros calculamos, y muchos puntos de venta ponen encima de la mesa, que los compradores de una vivienda nueva van a ahorrar cerca de 2.000 euros al año en las facturas energéticas, y más si tenemos en cuenta, evidentemente, los precios de las últimas semanas. Por lo tanto, es una cuestión que es un hecho, es una realidad, los ahorros están ahí, y al final es una hipoteca adicional, la hipoteca energética, ¿no? Y consideramos que el cliente cada vez los valora más, y porque los percibe, porque sí que se le ha sabido transmitir, y creo que también tendremos que ampliar y mejorar nuestra comunicación, que eso es real, y hay que transmitir que ese ejercicio de fe, cuando le estás vendiendo una vivienda sobre plano y le transmites eso, que luego una vez se la entregues, que eso va a ser así. Yo personalmente, bueno, pues afortunadamente he podido comprar una casa hace unos años, ahora mismo me la han entregado ya hace unos meses, y estoy disfrutando de que eso no es un buen discurso, que eso no es estar a la moda también en el sector inmobiliario de la eficiencia energética, sino que eso es una realidad. Y las facturas, la verdad es que pues son un hecho que nadie se puede negar. Por lo tanto, sí tenemos bueno, un mercado en el cual el cliente cada vez lo valora más. Creo que tenemos que seguir como sector y las empresas aportando transparencia, aportando información de que esto es una realidad, y luego también hay otra derivada, y es que los clientes cada vez se fijan en la filosofía que tienen las empresas promotoras en cuestiones de sostenibilidad. Ya no solamente se van a la etiqueta, ya no solamente se van al ahorro, sino quieren saber con qué criterios de sostenibilidad el promotor ha diseñado, con la ayuda evidentemente de los estudios de arquitectura y todos los agentes que intervienen en la edificación, evidentemente también en la ejecución a través de la constructora, con qué parámetros de sostenibilidad. Cada vez es más frecuente que la memoria de calidades, digamos, los fabricantes de materiales que intervienen en esas nuevas edificaciones, qué criterios han tenido en este aspecto. Por lo tanto, creo que ya llevamos unos cuantos años en este sentido, hablando de esto, pero creo que acabamos de empezar y el cliente cada vez va a tener más información, más compromiso, y al final en la sociedad es una manera de ser también sostenible. Yo, en mi toma de decisiones, sobre todo en la toma de decisiones como es la compra de una vivienda, pues quiero ser sostenible, quiero ser respetuoso con el medio ambiente y quiero colaborar a mejorar la calidad de vida, la calidad del aire de las ciudades a través de una compra lo más sostenible en función de la capacidad adquisitiva que tenga. Por lo tanto, vamos a ver cómo pues vamos a mejorar
esa comunicación y sobre todo también esa toma de decisiones a la hora de poder hacer un proyecto de obra nueva con términos de sostenibilidad y no postureo verde, sino términos de sostenibilidad, productos sostenibles y conocer toda la cadena de producción y de fabricación. No se trata aquí de ser greenwashing, sino de realmente conocer cómo se ha ejecutado y cómo se han fabricado todos los componentes. Respecto al tema de la rehabilitación, es un proceso totalmente opuesto, la rehabilitación, en términos de industrialización, al que se da cuando un arquitecto se enfrenta a un lienzo en blanco y tiene por delante un reto creativo a la vez que una oportunidad, ya que debe crear algo nuevo respetando la normativa urbanística y el código técnico de la edificación. Es muy diferente a lo que es un proyecto de obra nueva. Cada vez con mayor frecuencia aparecen edificios con sistemas industrializados que tienen una coordinación dimensional estudiada durante la ejecución del proyecto y, por supuesto, con la ayuda del resto de agentes como promotores, fabricantes y contratista o constructor. Debe abordar temas de accesibilidad y el estado de conservación del inmueble, lo cual nos demuestra que para llevar a cabo un proyecto con éxito necesitamos, cada vez es más importante, la tecnología a la hora de ejecutar a nivel de industrialización un proyecto de rehabilitación. Necesitamos herramientas punteras que despejen las incógnitas de la edificación existente. Por ejemplo, cámaras termográficas, escáneres, láser, fotogrametrías, digitalización de los planos de lo construido para poder trabajar de una manera asistida por ordenador con todos los parámetros necesarios para recuperar la funcionalidad perdida, en este caso para rehabilitar. La industrialización es el método que ha transformado otros sectores y por lo tanto nosotros no vamos a ser diferentes. No lo ha logrado todavía implantarse en nuestra actividad de manera generalizada. Lo comentaba antes Javier, el sector está claramente apostando por esto, pero necesitamos tiempo. Creo que hay buenas alternativas y buena disposición del tejido empresarial y buena voluntad. Y sí que, por varios motivos, consideramos que ahora sí ha llegado el momento de que el sector se suba al carro de la digitalización y la industrialización. Consiste en realizar procesos constructivos de forma paralela a las actividades que se estén realizando in situ. Tenemos que tener en cuenta que hay que hacer en fábrica las fachadas mientras en el solar se están llevando a cabo el movimiento de tierras. Esto es industrialización. Al dejar de ser secuencial y pasar a solapar estas actividades, se cambia radicalmente el proceso y se disminuye el ciclo de producto y el riesgo del negocio, que también es importante en todo esto. Por lo tanto, es fundamental que la industrialización vaya para adelante, es fundamental que sea una alternativa a la forma tradicional de edificar. Los motivos, antes los comentaba, por varios motivos. Falta de mano de obra, hay que ser atractivos para los jóvenes, envejecimiento de los trabajadores en nuestro sector, reducir el riesgo empresarial, reducir los plazos en la apuesta a nuestro cliente del producto. Creo que son muchas ventajas. Y que ahora sí que ha llegado el momento de que el sector, y ya lo conocéis, que hay muchas iniciativas, es una realidad. Lo que pasa es que somos muchas empresas y hay un tejido empresarial en su conjunto que tiene que ir de la mano. Pero creo que vamos por el buen camino. Muy bien, muchas gracias, muy interesante. Quizá podemos abrir ahora, ¿no?, el turno a preguntas, si las hay del público, ¿no? Bueno, si no, mientras yo tengo muchas dudas, ¿no? Y seguro que nuestros invitados aquí también, ¿no? Yo, por un lugar, ¿no?, y dado quizá mi background financiero, ¿no?, y viendo los retos, ¿no?, queremos industrializar el sector, ¿no? Y para industrializar el sector necesitas financiación, ¿no?
hoy en día, ¿no?, el préstamo promotor financia en una forma en certificaciones on-site, ¿no?, que se llama, es decir, cuando tú estás levantando el edificio en el terreno, ¿no? Pero ahora con la industrialización tú el edificio lo haces en una fábrica, ¿no? ¿Cómo os planteáis este reto para ayudar a la industria, ¿no? Este es un reto complejo porque además históricamente siempre se ha trabajado, como tú has dicho, financiando al promotor la construcción in situ. Ahora estamos teniendo que financiar probablemente al industrial, ¿vale? O sea, es decir, también habrá que financiar al promotor. Habrá que idear sistemas que puedan empezar a financiar cuando aún no está asentado en obra. En esto estamos pensando, estamos reflexionando qué soporte jurídico podemos darle a este tipo de actuaciones. Evidentemente nosotros podríamos financiar a la industria contra su propio balance, si lo tiene, contra su solvencia, pero probablemente si esto escala, habrá un momento que la industria tendrá que basarse en lo que está construyendo para un tercero, ¿vale? En este sentido sí que me quería señalar que realmente a nivel que lo que estamos viendo y un poquito abundando en lo que decía Daniel, hay una demanda cada vez de edificaciones de más calidad. En estos momentos nosotros estamos financiando las viviendas que llevamos financiadas este año, el 87% son o A o B. Es decir, la gente quiere buenos edificios, quiere edificios bien hechos. Y la forma de hacerlos y de hacerlos cada vez mejores será a través de la industrialización. Ahí queda un trabajo jurídico, queda un trabajo financiero de desarrollar algún tipo de producto que permita esta financiación. Se está trabajando en ello y yo creo que se encontrarán soluciones eficientes para poder potenciar. El mercado nos va a llevar aquí. Al final hay una necesidad, habrá que cubrirla por descontado y se hará. Perfecto, gracias. Y a nivel burocrático también es una de las cuestiones que se ha planteado mucho estos días, cómo se puede agilizar la tramitación para que estas nuevas inversiones o estas rehabilitaciones puedan hacerse de manera más efectiva. No sé, Alberto. Sí, una de las, los Next Generation en temas de rehabilitación han derivado en un proyecto que se llama Reactivem.cat en Cataluña, con la participación de muchas administraciones y liderado por ITEC, y en estos momentos una de las iniciativas es montar una red de oficinas para atender todos los trámites que se necesiten para hacer los proyectos de rehabilitación y la demanda de subvenciones. Esta red de oficinas se estaba esperando precisamente el decreto que se ha publicado esta semana para ver cómo se montaba, cómo se organizaba, y en esos momentos se está trabajando en ese aspecto. Lo importante para nosotros, para la Administración catalana, es aprovechar los fondos de Next Generation, porque como he dicho antes, que esto signifique un cambio estructural. Es decir, que después de los Next Generation, toda esa ola de rehabilitación se quede y perdure y sea una industria, dijéramos, que tenga mucha más continuidad. Que no sea algo puntual, ¿no? Que aprendamos de eso y tenga una trayectoria. Me parecía también muy interesante, comentaban lo de las herramientas punteras, que es difícil también trabajar con la legislación ahora mismo que se exige. Para rehabilitar se necesitan ciertas herramientas tecnológicas que realmente pues quizá no tenemos o que cuesta conseguir. No sé si a partir de aquí, ya que se ha planteado, se podría ayudar de alguna manera a que estas herramientas fueran más fáciles de obtener para poder ser más eficientes. Nuestros ponentes que están online eran quien los planteaba. No sé si quieren responder rápidamente a esto. Pues bueno, yo no sé si se referían, si en realidad hay un problema de... Yo creo que no hay un problema de herramientas, es más efectivamente un problema, primero, de aplicación de esta también ola de industrialización que estamos trabajando, de aplicación de esta industrialización a la rehabilitación, que yo creo que es algo en lo que inicialmente probablemente no se estaba pensando cuando se empezó a hablar de la industrialización y que sin embargo se abre un camino que yo creo que es magnífico y a la hora de intervenir en la ciudad consolidada, lógicamente, el pensar en una fachada o en una superficie de fachada prefabricada en fábrica que solamente se monta in situ, claro, esto es un panorama que abre tiene muchísimas ventajas de plazos, de costes, de impacto, digamos, acústico, contaminante en la ciudad, etcétera, ¿no?
Pero yo creo que digamos, las herramientas tienen más que ver, como decía también un poco Albert y la pregunta anterior, en cómo innovamos también en la gestión de la rehabilitación y en la gestión de las ayudas. La gestión de la rehabilitación la tiene que facilitar un agente, tiene que movilizarse ese agente o gestor de la rehabilitación que hemos previsto en la norma y que en el fondo la prevemos sin una regulación específica. Es decir, todos nosotros, en primer lugar, nos convertiremos en agentes de la rehabilitación en nuestras comunidades de propietarios en la medida que tengamos interés, pero vamos a necesitar a alguien que nos diga qué potencial tiene de rehabilitación nuestro edificio y que, hablando de una manera sencilla, nos haga los papeles. Es decir, que pues nos que quedamos con esa reflexión, porque también nos quedamos sin tiempo y también es evidente que habéis dicho que queremos ser sostenibles. Hay que ver cómo se acaba traduciendo. Este es un modelo de futuro del mercado promotor. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos por esta intervención. Hay que ganar eficiencia en el modelo urbanístico. La colaboración público-privada es muy importante en todo este desarrollo, así que cerramos de esta manera. Gracias y muy buenos días.